Buenos días. Bueno, pues empezamos tema nuevo, ¿vale? Tema 7. Es un tema totalmente nuevo, o sea que no habéis visto nunca antes y la verdad que no es lo que más me encanta tenerlo que dar así, sin que estemos en clase. Pero bueno, es verdad que a lo mejor de haberlo sabido, pues hubiese intentado darlo antes y porque este tema no va relacionado con nada, se puede dar antes, después, en medio, porque bueno, no es un tema un poco aislado, no es que tenga que ver con nada, como por ejemplo cuando estás dando ecuaciones que iba relacionado con sistemas, este va un poco más aislado y lo podría haber metido en cualquier otro punto. De hecho, creo que los de aplicadas lo dieron antes. Pero bueno, ya está, nosotros lo hemos dejado ahora. Vais a ver que es un tema que no es que sea difícil, cuesta un poco al principio. Es decir, que lo que explique hoy puede que os suene así un poco más abstracto y que a lo mejor no lo pilléis del todo bien. Pero conforme vayamos avanzando y vayamos sabiendo más cosas del tema, al final es sencillo y además es muy cortito, solo tiene 3 puntos importantes. Entonces, bueno, creo que más o menos podéis pillar. Bueno, tema 7, sucesiones. Primer punto, sucesiones. 1.1, definición y término general. He puesto, una sucesión es una lista infinita y ordenada de números. A1, A2, A3, así es como se llamarían los números. El primer número sería 1, el segundo número A2, el tercer número A3, etcétera, que se representan de forma más abreviada como, entre paréntesis, AN, ¿vale? Es decir, la sucesión se puede llamar AN, BN, CN, como sea. A es el nombre, AN es el nombre de la sucesión, ¿vale? Y A1, A2, A3, A4, A5, A6 serían los numeritos que la forman, ¿vale? He puesto aquí los números que forman la sucesión se llaman términos y su subíndice, es decir, este numerito, el 1, el 2, el 3, el subíndice, indica el lugar que ocupa dicho número. Es decir, el número A1 será el primer número de mi sucesión. El número A5 pues será el que está en la quinta posición de mi sucesión. Vamos a verlo con un ejemplo porque así no se entiende nada. Ejemplo. Utiliza el mismo que tenían ahí en el libro. Pone, se ha construido una piscifactoría con estanques en forma de pez. Cada semana deben añadir 2 estanques rectangulares para dar cabida a los peces que van naciendo. ¿Vale? Han construido así el estanque. ¿Vale? Entonces, la primera semana tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 estanques para los peces. Dice que cada semana le tienen que añadir 2 más. Pues entonces, en la segunda semana le añaden 2 más rectangulares, es decir, le han añadido estos y los demás se han quedado. Es decir, en este caso hay 7. En la siguiente semana, perdona los dibujos, añado otros 2 más rectangulares y ya tengo los 7 de antes más estos 2, pues 9 más, ¿vale? Y así sucesivamente, pues iría teniendo 5, 7, 9, 11, 13, etcétera, estanques, ¿vale? Entonces, he puesto aquí que la lista de los estanques necesarios para los peces, que es 5, 7, 9, 11, 13, lo que he dicho, se llama sucesión, ¿vale? Es una lista infinita de números ordenados. Infinita porque los peces se seguirían reproduciendo y si no hay ningún problema, cada semana tendría que añadir 2 estanques más para cubrir mis necesidades. Entonces, sería una lista infinita de números ordenados, que en este caso pues van de 2 en 2. He puesto aquí A1, es decir, el primer término sería 5, el segundo término sería 7, A3, es decir, tercer término de la sucesión A, que es la que estamos, sería 9, el cuarto término A4 sería 11, ¿vale? Este numerito pequeño me indica en la posición que está. Y estos pues son los números propios que forman mi sucesión. Me preguntan, ¿cuántos estanques necesitaría al cabo de un año? Que son 52 semanas. Pues, ¿qué podría hacer yo? Podría hacer la cuenta a la vieja y liarme a sacar números hasta que llegue a la posición 52, ¿vale? El número que está en la posición 4, 11, 13, 15, 17, así hasta que tenga 52 números que me digan cuántos estanques hay cada semana. Cuando llegue al término 52, pues habré llegado a cuántos estanques necesitaría en la semana 52 al cabo de un año, ¿vale? Eso sería una forma.
lenta y larga, pero una forma. Entonces he puesto aquí que he puesto justo eso, podríamos seguir sacando términos hasta llegar al término de la posición 52, pero lo más efectivo y lo más sencillo sería tener una fórmula, ¿vale?, que la vamos a llamar término general, que nos dé cualquier término que queramos. Porque ahora yo te pregunto al 52 y claro, si tú te lías a sacar números y números y números, pues si yo te pregunto después el 51, pues el que tengas delante. Si te pregunto el 48, pues como ha ido sacando números hasta llegar a la posición 52, el 48 también lo tendrás. Pero si yo te pregunto, pues no quiero saber cuántos necesitaré al cabo de un año, quiero saber cuántos necesitaré al cabo de 8 o al cabo de 154 meses, o sea, perdón, semanas, pues... en fin, se me haría muy cansado ir sacando números hasta que llego a esa posición. Entonces lo mejor es tener una formulita que yo sea capaz de sacar cualquier término que me pidan más rápido, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues nosotros ponemos los términos de mi sucesión. Primer término 5, segundo término 7, tercer término 9, cuarto término 11. Saco unos pocos, ¿vale? Y ahora tengo que ver qué relación. A ver, esto es lo que es un poquillo más complicado, entre comillas, porque se nos tiene como que ocurrir. ¿Qué relación tiene este número? Es decir, la posición que tiene un número con el propio número. Es decir, ¿qué relación tiene un número con su posición? Pues esto es probar, ¿vale? Yo digo, vale, pues a lo mejor es su posición sumándole 4. Pues venga, 1 más 4, 5, se cumple. 2 más 4, 6, no se cumple. Pues esa idea que he tenido no es. Digo, pues va a ser su posición multiplicada por 5. Pues 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. Tampoco se cumple. Pues va a ser, yo qué sé. Bueno, se iría probando, ¿vale? Pues digo, pues su posición más 7 menos 3 o lo que sea. Y se tiene que cumplir en todas. Esto es probando. Y yo probando, pues, probando en realidad no. Más adelante veremos que este es un tipo de sucesión concreta y la forma más fácil es saber qué tipo de sucesión es y eso me va a dar la fórmula, el término general del tirón. Pero bueno, de momento no estamos aprendiendo tipo de sucesión, estamos aprendiendo sucesiones en general y entonces se me tiene que ocurrir. Entonces yo me he dado cuenta que si yo le sumo 3 al doble de su posición, es decir, 3, multiplico su posición, que es 1, la multiplico por 2 y a eso le sumo 3. Pues 2 por 1, 2, más 3, 5. Es verdad. 2 por 2, 4, 4 más 3, 7. Voy bien. 2 por 3, 6, más 3, 9. 2 por 4, 8, más 3, 11. Se me va cumpliendo todas. Entonces, 2 por la posición más 3, que he puesto aquí, o 3 más 2 por la posición, me va dando cualquier término. Entonces, ¿cuál es mi término general? Pues si yo en vez de tener término 1, término 2, término 3, término 4, tengo término n, un término general, ¿vale? Pues se sacará como 3 más 2 por la posición, ¿vale? Y teniendo esta fórmula, me pregunten la posición que me pregunten, la puedo averiguar simplemente sustituyendo la n. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el término quinto. Pues yo digo A5 será 3 más 2 por 5. 2 por 5, 10 más 3, 13, que además lo sabía porque yo sabía que van saliendo de 2 en 2, ¿vale? Como el que me querían preguntar era el término 52, pues lo mismo, sustituyo 3 más 2 por 52 y me sale que al año, es decir, a las 52 semanas, necesitaré 107 estanques. Bueno, vamos a ver un poquito más ejemplos relacionados con el tipo de ejercicios que os voy a mandar hoy, ¿vale? El primer tipo de ejercicio que os voy a mandar va a ser para calcular términos de una sucesión. Si tengo el término general, entonces puesto para calcular términos de sucesión, si tengo el término general, bastará con sustituir la n, como acabo de hacer en el ejemplo anterior, por la posición que necesite. Por ejemplo, imaginaros que tengo un término general, es decir, una sucesión a n que se calcula como 2 por n más 7, ¿vale? Pues si me preguntan que calcule el término primero y el término quinto, quieren que calcule A1 y A5, porque hemos dicho que el numerito este pequeño, la n, es la posición.
Pues quiero el término primero. Pues el término primero va a ser sustituyendo la n por 1. 2 por 1, 2, más 7, 9. Pues el primer término de esta sucesión es 9. Y quieren también saber el quinto. Pues sustituyo la n por 5. A 5 igual a 2 por 5, que es 10, más 7, 17. Pues el quinto término de mi sucesión será 17. Y así pues los que me pidan. Teniendo el término general es muy sencillo. ¿Qué pasa si no tengo el término general? Como por ejemplo aquí. O como por ejemplo pasaba al principio con los estanques. Yo al principio con los estanques había visto que teníamos 5 la primera semana, 7 la segunda, 9 la tercera, la cuarta 11. Pues yo podía averiguar la quinta, 13. La sexta, 15. ¿Por qué? Porque voy de 2 en 2 y me doy cuenta pues de ese truco. Pues aquí no tengo el término general, pero me dan la sucesión. Me dicen, tengo la sucesión 1, 6, 11, 16, puntos suspensivos. Y me dicen, pues, haya el siguiente término, o haya los 2 siguientes, o haya los 5 siguientes. Pues, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver qué relación tienen estos. A ver, habría dos formas, ¿vale? Una, hallar el término general, como hice con lo de los estanques, conseguir el término general y ya, pues, me pidan lo que me pidan, averiguarlo. Pero si lo que me piden son justamente los siguientes, pues lo suyo es que averigüe qué relación hay aquí y los vaya averiguando. Por ejemplo, yo tengo primer término 1, segundo término 6, tercer término 11. Me doy cuenta que voy de ¿cuánto? De 5 en 5. Pues si me dicen que averigüe el siguiente término o los dos siguientes, pues a 16 le sumo 5, 21, a 21 le sumo 5, 26, a 26 le sumo 5, 31 y así podría ir obteniendo los que quisieran. Claro, si en vez de pedirme los 3 siguientes me pidieran el término en la posición 542, pues ahí ya me interesaría más hallar el término general para poder sustituir el 542 y no sacar 542 números, ¿vale? Y por último, para encontrar el término general, que aunque ya lo hemos hecho como ejemplo en el de los estanques, voy a poner otro ejemplito para, bueno, pues para tener un poco más, porque quizás esto de sacar el término general es lo más difícil, ¿vale? Tenemos esta sucesión, 2, 4, 8, 16, ¿vale? Y me dicen que calcule pues, el término general, es decir, la fórmula, de manera que yo te pida cuál es el término que está en la posición 20 y tú lo sepas averiguar. Entonces, escribo siempre mis términos así relacionados con su posición para ver si hay algo. Primer término, 2. A 2, segundo término, 4. Tercer término, 8. Cuarto término, 16. Y hemos dicho que tengo que ver qué relación puede tener la posición o el número con su posición. Pues yo puedo decir, venga, pues a lo mejor es multiplicar 2 por la posición. 2 por 1, 2, se cumple. 2 por 2, 4, muy bien, se cumple. 2 por 3, 6. Ya no, pues no es multiplicar por 2 la posición. Pues voy a sumarle 1 a la posición. Venga, pues 1 más 1, 2, es verdad. 2 más 1, 3, no se cumple. Entonces, así pensando, probando qué relación pueden tener estos números, pues yo me he dado cuenta que si yo elevo 2 a esto, me van saliendo justamente estos. 2 elevado a 1 me sale 2, 2 elevado a 2 me sale 4, 2 elevado a 3 me sale 8, 2 elevado a 4 me sale 16. ¿Por qué me sale a mí? Pues bueno, primero porque me lo he inventado yo y segundo porque he hecho muchas. Entonces es más fácil que a mí se me ocurran. De todas formas, repito que estos primeros ejercicios o este primer punto puede ser casi el más difícil, porque estamos hablando de sucesiones generales de las que no sé nada y que yo por arte de magia más o menos tengo que saber la fórmula. Luego ya aprenderemos características concretas y nos será más sencillo. Entonces, bueno, viendo que el primero se saca como 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, pues ¿cuál será mi término general? Pues si yo en vez de tener a 4 tengo a n, pues tendré que sacarlo como 2 elevado a n. Y así si me preguntan el término 20, pues yo tendré que hacer 2 elevado a 20, ¿vale? Bueno, espero que más o menos se haya entendido algo. Os aconsejo que aunque os parezca que no os habéis enterado del todo bien, cojáis los ejercicios, intentéis fijaros en esto último, intentéis imitar un poco esto para sacar los ejercicios, que más o menos algo os saldrá. Y no os preocupéis que este tema de sucesiones se va cogiendo con un poco de rodaje, ¿vale? Es totalmente nuevo y cuesta un poco de trabajo al principio. Bueno, espero que no os asustéis demasiado. Un saludo.